Bueno, vamos a arrancar orando, dándole gracias a Dios por este día, por esta reunión, por esta oportunidad de poder escuchar su palabra y bueno, reunirnos en su nombre. Padre, te doy gracias por esta tarde que tú nos diste. Gracias porque tú eres fiel con nosotros, aunque nosotros no siempre permanezcamos fieles. Señor, te pedimos, Padre, en esta tarde, Señor, que nos revistas de tu unción, de tu espíritu, que derrames sobre nosotros tu conocimiento, que derrames sobre nosotros tu unción, tu amor, tu verdad, que abras nuestros ojos para que nosotros podamos ver y entender las cosas que quieres mostrarnos y revelarnos. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro oído. Queremos abrirte la puerta, Señor, en esta tarde, como dice en la Biblia: yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, yo entraré y cenaré con él. Tú estás a la puerta como un caballero, pero queremos hacer nuestra parte y abrirte la puerta para que tú entres a nuestro corazón. Te damos la gloria y te honramos y te bendecimos y te cantamos en esta tarde, Señor, porque tú mereces toda la alabanza, Señor. Ven, Espíritu Santo, te estoy buscando, te rindo mi ser. Ven, satura mi alma, enciende la llama y hazme arder. Haz arder el fuego en mi interior. Solo una cosa pido, es tu pasión. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Hoy me entrego sin reservas. Purifícame otra vez, purifícame otra vez. Ven, Espíritu Santo, te estoy buscando, te rindo mi ser. Ven, satura mi alma, enciende la llama y hazme arder. Haz arder el fuego en mi interior. Solo una cosa pido, es tu pasión. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Hoy me entrego sin reservas. Purifícame otra vez. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Hoy me entrego sin reservas. Purifícame otra vez, purifícame otra vez. Bien, lo primero que quería mostrar es este momento cuando Saulo se iba camino a Damasco y le aparece Jesús en el camino. Veamos esta parte.
Vamos a esta parte. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Vamos a leer el capítulo 9. Este está en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Vamos a ver en el capítulo 9. Acá tenemos a la hermana Elena que nos va a leer. Así entendemos un poquito más lo que pasó acá, como está representado en la miniserie. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Conversión de Saulo, versículos 1 a 18. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Gim aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Saulo predica en Damasco, versículos 19 a 21. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Saulo escapa de los judíos, versículos 22 a 24. Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Saulo en Jerusalén, versículos 25 a 30. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Bien, hasta ahí. Hasta el versículo 30, del 1 al 30 del capítulo 9 de Hechos. Primero, bueno,
hay que contextualizar un poquito. Saulo, que después fue llamado Pablo, era un judío ortodoxo, por decirlo de alguna forma, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, que estuvo y aprobó la muerte de Esteban cuando fue martirizado, y era muy celoso de las leyes judías que condenaban a los cristianos y condenaban, obviamente, que fueron los que mataron a Jesús, ¿no? Fariseos, como él mismo después más adelante se llama, y se dice a sí mismo que él era fariseo de farisea, era, por decirlo hoy en día, traducida a nuestra forma de ver las cosas, religioso, pero puramente religioso. Se conocía todas las leyes, se sabía todo, cómo eran las ceremonias, qué es lo que tenía que hacer, contra qué tenía que estar en contra y contra qué y a favor de qué tenía que estar. Ese era el Saulo que, previo al encuentro con Jesús, era su vida. Sin embargo, acá en el camino, cuando él había conseguido permiso del sumo sacerdote para poder meter a la cárcel a los cristianos, porque él metía a la cárcel a los cristianos y aprobaba la muerte, como dije recién, en el camino a Damasco, Jesús le salió al encuentro a él y a los hombres que estaban con él, que fueron testigos y dieron testimonio también de la gloria de Jesús, ¿no? Cuando le salió al camino. Y este es el punto importante, por eso yo empecé con este punto, cuando Jesús le sale al encuentro a Saulo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, y al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo a Jesús, ¿no? Estaba metiendo en la cárcel a Jesús, estaba matando a Jesús, y Jesucristo sale en defensa de los cristianos, sale en defensa de la iglesia a enfrentar a Saulo, que todos los cristianos le tenían miedo y tenía muy mala fama entre los cristianos. Por eso después era difícil creer en él, creer que él había cambiado. Pero eso es lo que pasa con nosotros, pasa en nuestra vida. Cuando nosotros realmente nos encontramos con el verdadero Jesús, cuando nos encontramos con él, cuando él viene a nuestra vida, es cuando nosotros realmente cambiamos. Qué curioso que Saulo había conseguido un permiso del sacerdote para meter preso a los cristianos y ir a Damasco para ese propósito, simplemente para eso, porque él lo único que hacía era respirar amenazas contra los cristianos, contra los miembros de la iglesia. Lo único que hacía era pensar el mal por ellos continuamente, y en el camino a lo que él iba a cambiar completamente su vida, se iba a encontrar realmente con Jesús en el camino. Y Jesús lo enfrenta en el camino y relata el capítulo que ellos quedaron tirados en el piso, no se podían levantar por la gloria de Jesús, y que no veían a nadie, simplemente había una luz que les hablaba y le preguntaba qué estaban haciendo. Y de acá Jesús le dice algo muy importante. Dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esta frase? Es una frase muy enrollada, pero en verdad es una frase muy antigua que se usa, que está en los proverbios también, y se refiere a que cuando alguien te quiere corregir, de nada sirve en resistirte cuando en verdad vas a recibir más daño. Lo único que estaba haciendo en ese momento Saulo, con todo el conocimiento que tenía religioso, con el celo que tenía de las leyes judías, porque era fariseo, lo único que estaba haciendo era dañándose a sí mismo. Eso lo iba a ver, porque él, así mismo dijo Jesús, que le iba a demostrar cuánto tenía que sufrir y padecer por causa del Señor. Y acá yo le quiero mostrar algo más. Dice, volviendo a la frase que dijo Jesús: dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Coces es cuando el burro o el animal de carga, el buey, el toro, la vaca, dan patadas hacia atrás cuando se tratan de defender, o son rebeldes, o son malos, o quieren liberarse.
dan patadas hacia atrás como para liberarse, como para hacer daño. Y los que le guían tienen como una vara o como una flecha, como una punta, con lo que ellos le van guiando para que no se desvíe. Obviamente que los dueños no quieren dañarlo, sino que quieren guiarlo, pero cuando da patada contra ese cose, contra ese aguijón, contra esa punta, lo único que hace, lo que logra es dañarse. Acá en Wikipedia busqué, se llama aguijada o ahijada al aguijón que se emplea para azuzar a los bueyes. Es una vara con una punta pequeña de hierro en la extremidad superior, con la cual se pican y se aguijonan los bueyes y otros animales cuando tiran del arado o de la carreta. Acá tengo algunas fotos que son una especie de vara con punta, como si fuera una flecha. Aunque hay de distintas maneras, de distintas formas, de acuerdo al lugar, a la cultura del animal que están empleando. Pero eso daña al animal cuando el animal se pone en rebeldía, se pone rebelde, ¿no? Acá, por ejemplo, también quiero mostrar este videito. Cuando tenía un par de vacas, labraba la mitad del pueblo, porque la gente no tenía animales, se había rompido. Ahí vemos que el hombre tiene como una vara que lleva a la vaca con el arado. Algunos tenían un par de vacas que rompizaban todos los perpigallos que había, pero ahora ya una que para que pueda guiarlo, ¿no? no puedo, y otra que hay tractores y hay muchas cosas más. Es de ese cambio. Compré tractor y lo tuve muchos años, pero yo me gustaba las... A ver, creo que acá se ve un poco mejor. Mira, ahí está la vara, esta es una camita, pero con ese lo va guiando y va diciendo, acá no, es como que le tiene que dar un par de latigazos como para guiarlo y decirle acá no, por acá no vayas. Pero también está la aguijada, que es como una punta que se usaba para poder guiarlos. Y cuando el animal cosea o patea, digamos eso, se daña, ¿no? Y esto es lo que Jesús le está diciendo a Saulo. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Porque, ¿cómo se llama? Saulo estaba siendo rebelde al Evangelio, estaba siendo rebelde a la iglesia, estaba siendo rebelde con todo lo que había pasado, con todo lo que Jesús había enseñado. Saulo estaba siendo rebelde. Y vemos cómo cuando nosotros realmente nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia. No importa que nosotros hayamos nacido en la iglesia, que estemos hace 30 años, no importa que estemos hace 40 años, si nosotros seguimos una religión o lo hacemos parte de una cultura, de una costumbre, vamos simplemente a ser como lo fue Saulo, que fue un religioso, un fariseo de fariseos, que lo que buscaba en verdad era dañar a los hermanos de la iglesia, dañar y los perseguía, ¿no? ¿Cuántos hermanos hoy en día, por decirlo hermanos, ¿no?, entre comillas, que persiguen a los cristianos, que los acosan, que les hacen mal, que los quieren dañar? Lo único que están haciendo es dando cosas contra el aguijón. Tarde o temprano Jesús va a salir en defensa de aquellos cristianos, ¿no? Como lo hizo con Saulo. Y realmente el cambio que tuvo en Saulo en ese momento fue un giro de 180 grados, porque de haber planeado un daño contra los cristianos, contra la iglesia, se tuvo que ir a predicar y a hablar sobre Jesús del Evangelio, ¿no? A predicar, como leímos, como seguimos leyendo en el capítulo hasta el versículo 30. Ese realmente fue un cambio drástico que tuvo. Y vemos ahí, por ejemplo, que la gente incluso no le creía, porque un hombre que dañaba a la gente, que los encarcelaba, que aprobaba sus muertes, de repente estaba predicando en la sinagoga, estaba predicando en Damasco, donde tenía que haber ido para dañarlo. Y la gente solamente pensaba que él se estaba infiltrando para dañarlo, y por eso tenían desconfianza. Pero bueno, poco a poco fue ganando confianza.
Jesús en ese encuentro, en el camino a Damasco, le dio una misión y un trabajo que era predicarle a los gentiles, o sea, predicarle al resto de la gente que no conoce la cultura judía, que somos nosotros, que somos los gentiles, los que no teníamos un origen cristiano o culturalmente hablando, porque ellos sí tenían un origen cristiano culturalmente hablando porque ya era parte de su tradición. Pero el problema de que se haga parte de su tradición es justamente que no lo viven realmente a Jesús. No se habían encontrado con Jesús, no entendían lo que era el Evangelio, no tenían una relación cercana con Dios. Si nosotros vemos en la Biblia, leemos, vemos las veces que Dios los castigó al pueblo de Israel por ser pecadores, por incitar a la violencia, por hacer males, un montón de veces. Y entendemos de que el pueblo judío, Israel, no era muy santito ni muy bonito, pero también entendemos que si Dios, ese pueblo elegido que Él eligió, los castiga, cuanto más a aquellos que son gentiles, que no lo conocen, o que son anatema, o que se burlan de Dios, o que no saben nada de Dios. Sin embargo, Dios tuvo compasión de los gentiles, y a través de Saulo de Tarso o Pablo, el Evangelio pudo llegar después también a las iglesias de los gentiles, digamos, a los gentiles que somos nosotros. Así que gracias a Jesús, gracias que Él le habló a Pablo y lo usó a él y cambió su vida para transformar el mundo entero, es que nosotros podemos creer también. Así que bueno, quería dejar eso, quería dejar como enseñanza esto, que nosotros no tenemos que resistirnos al Evangelio, no resistirnos a la palabra de Dios, no resistirnos a las enseñanzas de Cristo. A veces nosotros, y esto quiero decir, no por estar en la iglesia, no por ser cristiano, no por ser hijo de pastor, no por haberme convertido hace 25 años, quiere decir que yo ya estoy salvado. Porque a veces realmente necesito encontrarme personalmente con Jesús, con Cristo, con la palabra, y tomar el Evangelio verdadero, porque la religión no salva. Y yo estoy hablando de la religión que uno mismo se hace al vivir las cosas, digamos, cristiana, por decirlo de alguna forma, pero que en verdad son letras muertas, porque Saulo se conocía todas las leyes, pero hasta que no conoció a Jesús, todo ese conocimiento, todas esas leyes, todo ese celo que tenía, eran palabras muertas, eran leyes muertas. Pero cuando conoció a Jesús, todo eso cobró vida y empezó a tener sentido. Todo lo que él había aprendido había tenido sentido, y tuvo que padecer y tuvo que sufrir, y entendió lo que era el Evangelio y conoció realmente a Cristo. Así que bueno, quiero dejar simplemente esta enseñanza, y me gustaría orar para poder cerrar. Creo que no había más nada. No, solamente eso. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, una vez más, que tú estás con nosotros. Te pedimos de no ser tercos, de no ser necios, de no ser arrogantes, de poder reconocer tu corrección, tu palabra en el momento correcto, cuando lo necesitemos recibir, para que no sea tarde después. Ayúdanos a poder realmente estar cada día en tu presencia y delante de ti, haciendo tu voluntad. No queremos ser religiosos, Padre, no queremos simplemente aprendernos las palabras de memoria, o culturalmente, o de costumbre familiar, sino que realmente podamos ser personas convertidas realmente a ti, que hayan dado un giro de 180 grados y que se hayan encontrado personalmente con vos. Eso deseamos. Te pido esto por cada uno de los miembros del grupo, por todos los que van a ver este video. Tú ya sabes quiénes van a ver, quiénes no, y te doy gracias, Padre, por esto. Te doy la gloria y la honra en esta tarde.